Ser podcast. En Tierra Santa se alza un nuevo reino, erigido por los cruzados, siervos devotos del Santo Estado. Vidas de oración, supeditadas a un solemne precepto. Una cruz blanca, sobre negro o sobre rojo. Nuevas órdenes devotas de la cruz, pero también de la espada. Por mucho que se denominasen hospitalarios, era una orden de guerreros de Dios. Temidos por sus enemigos, protectores de los pobres y los enfermos. Se ocupaban de los enfermos y acudían donde se les necesitara. Tiempos oscuros aguardaban a todas las órdenes militares. Lucharon por Dios y perdieron. ¿Eran pecadores? Podría haber sido un desastre para los hospitalarios, pero lo convirtieron en un triunfo. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos como solemos hacer en muchas ocasiones, en esta ocasión escuchando un fragmento de un documental, Los Caballeros Hospitalarios. Una orden militar de caballeros con ese trasfondo religioso que marca un poco pues algunos de los momentos clave, ¿no? de la historia medieval. Precisamente ese entorno, ese contexto es el que recoge el libro, la novela publicada por HarperCollins, de la que queremos hablar aquí en los próximos minutos, que es Angelicus, publicada por HarperCollins, como digo, y cuyo autor, Joaquín Molina, ya nos atiende. Joaquín, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Lo comentaba ahora, ¿no? Estamos en el año 1319, en ese primer tercio del siglo XIV. Es un momento convulso, ¿no? en la historia de Europa. Y los caballeros hospitalarios, ¿no? Tienen quizás su protagonismo, ¿no? en ese sentido. ¿Cuál es el contexto histórico que habría que desgranar someramente, ¿no? en este momento? Bien, sí, como tú has dicho, es un contexto histórico complicado. La Edad Media es un periodo apasionante donde se forjan los futuros estados nacionales. Y podemos decir que lo que después era los grandes estados europeos están en fase de formación, ¿no? Entonces ahí hay una serie de conflictos, de choques, hay un gran combate que ya venía de lejos entre el tema de la supremacía temporal o la supremacía de la Iglesia, si el Papa tenía que estar por encima del emperador, o al revés, ¿no? Y esto provocó muchas tensiones. En este momento, en 1319, que es cuando tiene lugar la novela, el papado se ha trasladado a Aviñón, porque Roma es una ciudad muy peligrosa, llena de intrigas, de bandos, y el colegio cardenalicio no se encuentra, vamos a decirlo así, cómodo o libre para poder decidir en los cónclaves quién ha de ser el futuro monarca, ¿no? Entonces, en esta época, el papado se traslada a esta ciudad de la Provenza, del sur de Francia, lo que se llamará la cautividad de Babilonia para los críticos. Se dice que el papado cae en manos de la influencia francesa. Es en este contexto cuando se condena a los templarios, por ejemplo. Y aparte de estas circunstancias a nivel de la península ibérica, pues tenemos una España también en formación, ¿no? Hay diferentes reinos, cada uno pugna un poco por su hegemonía. Hay una Castilla que está en fase expansiva, hoy diríamos una potencia emergente, y Aragón también. Aragón está constituyendo no voy a decir imperio, pero sí una pujanza a nivel económico, está creando unas rutas comerciales por el Mediterráneo, ha puesto el pie de una manera muy peculiar en el mundo bizantino con los almogávares. Entonces, allí hay toda una serie de fuerzas, de poderes que intentan, por una banda, a veces aliarse, pero que también están enfrentados, ¿no? En este momento, Castilla y la Corona de Aragón pues están en una guerra fría, podríamos decir hoy en día, ¿no? Un momento de tensión, con unas zonas calientes, la zona de Murcia, la zona del Levante, que se disputan tanto el reino de Castilla como la corona aragonesa, ¿no? O sea, es un periodo apasionante y muy interesante en este sentido.
Desde luego, fíjate, estabas hablando ahora, Joaquín, y que lo expresas muy bien, ¿no? En tu novela Angelicus, la idea de ese reino de Aragón, un reino, bueno, y también potencia emergente, ¿no? Al igual que era Castilla en aquella época. Yo nací en León y viví muchos años, en mi infancia la pasé en Valladolid, y en aquella época, pues los libros de historia en la EGB o luego en BUP, se hacía especial hincapié en la historia de Castilla, ¿no? De Castilla y León. No se hacía tanto hincapié en la historia del Reino de León, y sobre todo tampoco en la historia del Reino de Aragón, ¿no? Por eso pues hay muchas lagunas, ¿no? En ese sentido, pero hay monarcas realmente principales, ¿no? Que luego pues van a sumar mucho para luego ese concepto de historia de España que tenemos todos, ¿no? A partir, pues sobre todo eso de ese siglo, finales del siglo XV o comienzos ya del siglo XVI. Uno de esos reyes es precisamente Jaime II de Aragón, que es uno de los protagonistas de tu novela Angelicus, en donde vivimos con él pues el momento de expansión que yo decía ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Los reyes de la Edad Media, los reyes de la Casa de Aragón, la dinastía de los Barcelona o las dinastías en Castilla, tenían, vamos a decirlo así, una obsesión. Ellos siempre se fijaban en una especie como de objetivo que era la unión peninsular. Es decir, en esta época hay toda una serie de intelectuales, de cortesanos, áulicos, de gente que ya viene de las primeras universidades, que introducen el romanismo, es decir, las leyes, vamos a decirlo así, de origen clásico, sustituyendo todo el conjunto de leyes germánicas o visigodas. Y entonces ahí entra la historia o el concepto de Hispania y de volver otra vez a la unidad peninsular. Entonces, una manera de conseguirlo era a través de los matrimonios. Que esta preponderancia genealógica cayera del lado de las dinastías, de la dinastía aragonesa o de las dinastías castellanas, estaba por ver. Pero el objetivo, vamos a decir, el sueño de un Jaime I o de un Jaime II, en este caso es el protagonista de la novela, era poder conseguir esa unión peninsular, ¿no? Que no era una unión en el sentido jacobino, como hoy podíamos imaginar, es decir, de una unificación legal, sistemática de unos y otros, sino una idea de confederación, eso sí, con una política exterior única y, por lo tanto, con una potencia que ellos pues intentaban imaginar que sería pues esa Hispania, ¿no? Esa Hispania reunificada. Lo consiguen los reyes católicos y lo consigue una dinastía que es castellana, ¿no? La Casa de Trastámara. Pero en esta época el juego de ajedrez, vamos a decirlo así, es, vamos a ver, quién se queda, ¿no? O quién es el protagonista de esa unión peninsular. En este sentido, la renuncia del infante, porque en realidad el tema histórico de esta novela, que tiene una parte de intriga y una parte novelada, pero que hay una parte que es cierta, que es la renuncia al trono y al matrimonio del infante Jaime, el hijo de Jaime II. Claro, esto significaba desafiar no solo la política diplomática, la política internacional, que era la política con Castilla, sino también provocar una crisis interna, una crisis sucesoria, ¿no? En este sentido, el 1319 significa un terremoto desde este punto de vista, ¿no? Y como dices tú, para acabar, yo también soy de la EGB y es cierto que del EGB y del BUP, ¿no? Y del CO, y es cierto que se hacía una historia, vamos a decirlo así, desde el presente, entendiendo que lo que había sido importante es la Casa de Trastámara y esa unificación, ¿no? Pero claro, en el camino estaba esta Casa de Aragón, ¿no? Que se podía haber convertido, podríamos decir, en la Prusia española, ¿no? Bueno, la Prusia que unificó a Alemania, pues también podía haber sido desde Castilla donde hubiera tenido lugar el impulso. Pero bueno, ahora nos meteríamos en circunstancias de por qué fue Castilla, era más potente, tenía más dinamismo económico, Aragón estuvo muy castigada por la peste, entró en decadencia precisamente en el momento en que se crean los estados nacionales en el siglo XV, ¿no? Pero sí, para mí es un periodo fascinante, ¿no?
Claro, lo acabas de comentar un poco, ¿no? Ese momento de ruptura, quizás, de las esperanzas que había en esa unificación de todo, ¿no? Viene cuando el infante se hace caballero y niega, ¿no? Niega su derecho al trono, quizás por no buscarse problemas o que veía realmente en aquella época que quizás lo que más le iba a llenar como experiencia vital era ese aspecto religioso, ¿no? Porque siempre hablamos, lo escuchábamos, ¿no?, al principio en esa introducción de ese documental, los caballeros hospitalarios, las órdenes militares eran militares pero tenían un trasfondo religioso enorme, ¿no? Y claro, era lo que empujaba y sustentaba un poco la creencia del momento. Sí, exacto. Estamos hablando del universo mental de una época que es muy importante siempre, no solo para el historiador, sino también para el escritor, ¿no? De lo contrario, cometemos un presentismo, es decir, aplicar a personajes del pasado valores y horizontes mentales y culturales del presente, ¿no? Entonces, en el siglo XIV, estas órdenes militares son la máxima expresión de una época, ¿no? Una época en la que la idea de conciliación no existe, la verdad es única y por tanto intransigente, y la cruz se defiende tanto con la oración como con la espada. Esas son las órdenes militares, ¿no? Y bien, la portada precisamente de esta novela y la gente de los diseñadores de HarperCollins pues han creado esta portada muy sugerente, ¿no? Donde se ve esta cruz, precisamente, esta cruz octógona, que es la cruz de una de estas órdenes, ¿no? No la del hospital, no la de los templarios, sino la del hospital, ¿no? Cuando fue prohibida la orden del Temple por el rey de Francia y después también, siguiendo su estela, otros reyes europeos, los bienes en Aragón, los bienes de la orden del Temple pasaron al hospital. Y entonces uno de los personajes, verosímil, pero no constatado que existiera, pero que podía existir perfectamente, es un caballero del hospital, ¿no? De origen alemán, se llama Eckhart, y que de alguna manera es uno de los ejes que llevan la investigación de un misterio, que en el fondo lo que intenta resolver es este cambio súbito del príncipe, ¿no? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta renuncia al trono y al matrimonio? Aquí entramos ya en el terreno de lo posible, en el terreno de las teorías. No soy el primero que plantea la posibilidad de que hubiera algo más que la pulsión religiosa, en el caso de esta decisión del infante. Claro. Fíjate, estamos hablando un poco de esa relación también, lo manifiestas muy bien en la novela y en el trasfondo histórico que subyace por detrás, ¿no? En realidad, Jaime II de Aragón tenía buena relación con los caballeros templarios, ¿no? Y no quiso seguir, en principio, ¿no?, la recomendación por parte del rey Felipe de Francia de acabar con ellos, ¿no?, de aniquilarlos, ¿no? Vemos también un poco ese encontronazo también, aunque, bueno, luego las circunstancias hicieron que los templarios acabaran desapareciendo y esas posesiones acabaran en la orden de los caballeros hospitalarios, pero bueno, había también esas tiranteces, ¿no?, entre los monarcas de la época. Sí, claro, y Jaime II, pero todos los monarcas también. En aquel momento en Castilla hay una regencia, Alfonso XI es todavía pequeño, y su abuela, María de Molina, una mujer extraordinaria, hoy diríamos que sería una mujer empoderada, ¿no? Pero ya existían en el siglo XIV y muy empoderadas. María de Molina tuvo que lidiar con una nobleza levantisca que estaba constantemente conspirando y pudo mantener unido el reino y defender los derechos de su nieto, ¿no? Una mujer muy inteligente. Jaime II también lo era, inteligente, pragmático, y él al final acaba, efectivamente, como tú comentas, cediendo y prohibiendo la orden. Tenía que estar bien con Francia porque Jaime II lo que quería acabar con el terrible problema que su padre había empezado con la conquista de Sicilia y con la guerra con los Anjou y el Papa, que había excomulgado al rey de Aragón. Entonces Jaime II quería acabar con ese problema. Eso acaba con una paz que se llama la paz de Añani, que es una especie de
de compromiso, vamos a decirlo así, como la paz de Yalta, ¿no? Es decir, una especie de no nos vamos a hacer daño, vamos a respetar algunas zonas, ¿no? Pero naturalmente, para su visión geopolítica, Francia seguía siendo el enemigo potencial, pero quería estar bien. Entonces, él dice, bien, tampoco va a pasar nada porque los bienes de la orden templaria pasarán al hospital y entonces yo voy a crear otra orden, fíjate si era inteligente, y crea la orden de Montesa. Y entonces se queda, la orden de Montesa la crea el propio Jaime II, una orden española, y entonces los bienes que habían quedado en manos de los hospitalarios como, vamos a decirlo así, herederos del temple, pasan ahora a la orden Montesa, que es al rey. Con lo cual era muy listo, ¿no? Desde luego. Desde luego que sí, porque nos genera un escenario, claro, hay que verlo también un poco en el contexto de la época y sobre todo por los problemas que había en aquel momento con las cruzadas, la peste que llegará en breve y sobre todo esas luchas, ¿no?, políticas con un supuesto trasfondo religioso, pero con una importancia económica muy grande, ¿no? Porque cuando el infante, el hijo de Jaime II, decide abandonar la sucesión al trono, claro, su matrimonio con Leonor de Castilla pues se viene abajo, ¿no? Y era quizás la primera idea, ¿no?, de conectar ese reino de Aragón y de Castilla para unificar un nuevo estado, un nuevo país en el futuro, ¿no? Todo eso también suma para describir ese aspecto tan convulso que tiene este siglo XIV. Efectivamente, sí. El reto, como tú sabes, también como escritor, es mantener, vamos a decirlo así, el rigor histórico, ¿no? y hacerlo ameno, hacerlo didáctico, respetando lo que sería el bastidor del cuadro. Esto no se puede mover, ¿no? Y explicárselo al lector de una manera inteligible, de una manera natural, sin cargar mucho las tintas en lo que ya podía deslizarse hacia un ensayo. Entonces ahí está el tema, ¿no? Es decir, contenerse, explicarlo quizá con la voz de un narrador, explicarlo a través quizá del diálogo de algún personaje, es decir, dar las pinceladas de lo que es el trasfondo. En un escenario teatral sería el decorado de fondo, y entonces hacer mover a los personajes en este entramado con más libertad. Estos serían los personajes inventados, verosímiles, hacerlos hablar cómo podían hablar en la época, hacerlos pensar cómo debían pensar en la época, pero manteniendo un poco esa trama fija, ¿no?, esas coordenadas, ¿no? Es una época muy interesante, ¿no? Y el reto está ahí, ¿no? El reto es ese, es explicar todo eso, explicar también la mentalidad de la época, una época precientífica en la cual pues lo místico y lo religioso se colaban en la vida real, ¿no? La presencia del maligno, la presencia de lo milagroso podía estar presente detrás de una tormenta, detrás de cualquier incidente de la vida cotidiana, ¿no? La brujería también, como una manera también de exorcizar, en fin, una sociedad para mí muy apasionante, que es esta sociedad medieval, muy cercana a nosotros en algunos aspectos, pero también muy lejana desde este punto de vista de la percepción de la realidad, ¿no?, y de los valores. Uh-huh. Un montón de ingredientes apasionantes que son los que forman y conforman esta novela Angelicus que hemos querido comentar y presentar con ese trasfondo histórico del Reino de Aragón en el siglo XIV, sus contactos con otras potencias del Mediterráneo, con Castilla, y en definitiva una historia muy nuestra y realmente espectacular. Angelicus, publicada por HarperCollins, la última novela de nuestro invitado Joaquín Molina. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, muy amables. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser.
la radio.